Amigas y amigos, hemos tenido algún tipo de problemita, pero bueno, vamos sobre la marcha. Usted sabe que tenemos, después de la tormenta, pues hay siempre problemas de comunicación. Entonces, vamos a hacer lo que se pueda y ustedes reciban lo que se pueda también, porque no siempre las cosas salen óptimas como uno quisiera, ¿no? Pues le decía que vamos a hablar hoy precisamente de una entrevista que hizo el doctor Mercola al doctor Nicolás González, experto en el tratamiento de cáncer. Esta entrevista se hizo precisamente cerca de, perdón, del 2015. Tengo entendido que el Steve Jobs murió sobre precisamente el cáncer de Steve Jobs también. Steve Jobs fue el creador de la Apple y una serie de instituciones y es la persona que permite que nosotros tengamos en el celular millones o cuando menos miles de artistas, podamos escuchar música donde queramos en cualquier momento. Andamos con una televisión para arriba y para abajo. O sea, fue una persona, fue una especie de un genio, ¿no? Pero como todos los genios no son personas que nacen y mueren como un común de los mortales, sino que tienen muchas características especiales. Y él murió precisamente en el 2011. En el 2011, entonces, para esa fecha se le hizo la entrevista al doctor Nicolás González, que es un experto en el tratamiento del cáncer de páncreas. Steve Jobs murió de cáncer, pero hay una característica muy especial. Yo le he hablado de eso. Y es que, vuelvo y le repito, él tenía así como muchos conocimientos, ¿no? Y a su persona también muchas veces le aplicaba parte de esos conocimientos que eran completamente anormal desde el punto de vista de la cantidad, porque hay una norma que se mide precisamente por la cantidad o por la frecuencia, ¿no? Entonces la vida de él era una vida que él la manejaba precisamente de acuerdo a sus conocimientos. Muchas cosas que hace el común de los mortales, pues no la aceptaba. Las horas de alimentación, entonces también cuando llegaba algún tipo de enfermedad, él la manejaba a su manera, como dice el poeta, cosas que debían hacerse en un momento determinado, él no la hacía o no la aceptaba. Bueno, entonces él sufrió un cáncer durante muchísimo tiempo, estuvo manejándolo él con quizá el asesoramiento, el conocimiento que él tenía y algunos amigos, pero no se sometió a las terapias convencionales porque él estaba convencido que las terapias convencionales no daban resultados. Un cáncer de páncreas, los cánceres de páncreas son, como ya ustedes oirán, son muy, muy agresivos y lamentablemente la medicina convencional lo da, es un pasaje, es un pasaje de ida. La persona que le da un cáncer de páncreas, lo primero que le dicen es ponga sus papeles en orden. Y de hecho, los pacientes cuando le llegan a usted, si es que alguna vez le llegan al médico natural, ponga sus papeles en orden porque aquí, cuando menos le dicen a los familiares, aquí no hay nada que hacer, es un cáncer que no perdona. Ningún cáncer perdona, ¿eh? La inmensa mayoría de la gente que sufre de cáncer, pues la verdad es que la probabilidad de recuperación son muy, 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 muy escasas porque realmente el cáncer hay una manipulación realmente de la ciencia, de la medicina convencional. Y ese cáncer ha creado fama, ¿verdad? De ser agresivo y de ser hasta cierto punto ya el principio del fin. Entonces, como yo le he dicho en determinadas circunstancias, el páncreas y el hígado están ahí a la vuelta
en la puerta de todo lo que usted se come. Lo que usted se come entra por la boca, llega al estómago. Hay muchísimas cosas que el estómago la pasa seguido al intestino. Hay otra que el estómago la procesa. Y entonces cuando pasa al intestino, ahí mismo tiene el páncreas y el hígado. El páncreas y el hígado están precisamente ahí esperando lo que usted coma para mandarle los nutrientes que debe el paciente, o sea, las enzimas digestivas. El páncreas tiene que mandársela, el páncreas y el hígado son procesadores. Estamos bien lento, está bien lento mire, esa imagen la pasé yo hace como 15 segundos y ahora fue que salió. Fíjense, por ejemplo, la comida entra por la boca, todo el mundo lo sabe, a menos que tenga una oclusión. Entonces aquí inmediatamente, fíjense, aquí se ve como que el hígado está encima del estómago. Hay un fragmento del hígado que está precisamente encima de la primera porción del estómago, pero los canales del hígado están aquí en la salida del estómago esperando juntarse con los canales del páncreas. Mire aquí donde está el páncreas, pero ponen en la vesícula, miren la vesícula aquí, precisamente la vesícula va a mandar contenido a esto que ustedes ven aquí. Aquí tenemos los canales del hígado, aquí tenemos de la vesícula que viene a juntarse con este canal del páncreas, que va a mandar sustancias al intestino dependiendo fundamentalmente de lo que la persona coma. Entonces, estos órganos, el páncreas y el hígado y la vesícula, están interrelacionados en una forma muy, muy estrecha. Entonces, eso trae como consecuencia que fácilmente las enfermedades del hígado, las enfermedades del páncreas, fácilmente van a estar, se comunica uno con la otra, Entonces, el doctor o el señor, que él no era médico realmente, Steve Jobs, hizo ese cáncer del páncreas. Y al hacer el cáncer del páncreas, hizo una metástasis al hígado. Bueno, evidentemente, al hacer la metástasis del hígado, cáncer del páncreas, ya la ciencia tenía 2 tajadas por donde cortar. Era una persona inmensamente rico, y ahí dijeron, bueno, aquí sí hay donde, como cuando usted es el primero que llega a una mata de mango un día después de la tormenta, que se cayeron los verdes y los maduros y usted fue el primero que llegó. Pues aquí hay donde coger. Le hicieron de todo, evidentemente ya le estaba entregado, y ese de todo significa que le hicieron un trasplante de hígado por un cáncer de hígado. Le puedo decir que el cáncer del hígado es lo más fácil de tratar. De todos los cánceres que yo conozco, el del hígado es uno de los más fáciles de tratar, porque el hígado es un órgano que fácilmente se regenera. Usted le puede quitar un pedazo y el hígado se regenera. De hecho, hay personas que han nacido con problemas muy serios del hígado y le han quitado un pedazo al papá o a la mamá y se lo han puesto, y han tenido una vida completamente normal con ese pedazo de hígado que le pusieron. Bueno, a pesar del trabajo fundamental, importante del hígado, es un órgano que se regenera con mucha facilidad. Entonces, le hicieron un trasplante de hígado. Al hacerle un trasplante de hígado, ya no van a tratar solamente el cáncer. Ya prácticamente se olvidan del cáncer del páncreas. Vamos a tratar el hígado, que es el que deja más dinero. Entonces, ahí vinieron con la quimioterapia para el cáncer del páncreas, pero además le dieron los productos para evitar lo que se llama el rechazo, los inmunosupresores. El cuerpo tiene células especiales que son las que destruyen, son los anticuerpos,
que destruyen cualquier cosa que entre a su cuerpo, cualquier cosa que usted le ponga al cuerpo, que no sea suyo, cualquier tejido que se le ponga, un trasplante, un implante, lo que sea, los órganos del cuerpo, los anticuerpos del cuerpo, que son soldados que uno tiene, van a rechazarlo. Entonces los inmunosupresores le dieron inmunosupresores a Steve Jobs, por supuesto en cantidades industriales, y entonces ahí no se sabe qué era más importante, cuál era el mayor interés que tenían precisamente los médicos que lo entendían, si aprovecharse, llenarse los bolsillos, las ansias de todo lo cuarto que este señor tenía, o si realmente devolverle la vida. El hecho es que le dieron inmunosupresores. Evidentemente los inmunosupresores van a impedir que se rechace el trasplante del hígado, pero entonces no van a actuar precisamente contra el cáncer del páncreas. Entonces este paciente lamentablemente sufrió la consecuencia de la ciencia, la avaricia y su mal manejo. Entonces, evidentemente todo el mundo sabe que murió en el 2011, dejó montones de conocimientos, su riqueza hizo muchos favores, muchas obras de caridad, pero está enterrado. Entonces, la entrevista del doctor Mercola comienza como sigue. Nicolás González, quien es un experto en el tratamiento de cáncer, específicamente en el cáncer del páncreas. Habíamos realizado una entrevista anterior que está vinculada con esta página que usted puede consultar si desea. Por eso hemos entrado en muchos detalles sobre su historia y algunos de los enfoques que utiliza para la terapia. Es el doctor Nicolás González, que desgraciadamente, trágicamente, murió. El doctor Nicolás González, como todos los médicos, hay muchos médicos que tienen que ver con la medicina alternativa y tienen que tener mucho cuidado. Hay un puertorriqueño que conoce mucha gente, o que conoció mucha gente, que dice que se tiró de una segunda planta a una tercera planta. De una segunda planta a una tercera planta nadie se mata. Pero bueno, Nicolás González, en pleno estado de supuestamente estando relativamente saludable, por una pajita en el carburador, como dice un amigo, pues fue a una clínica y entonces ahí muere de un ataque cardíaco, murió de un ataque cardíaco. La ciencia que sabe resolver problemas y que sabe curar, también sabe hacer lo contrario. Pues Nicolás González murió bastante joven, diría yo. Dice en la entrevista, pero hoy hablamos por el trágico anuncio de la muerte súbita de Castillo. No fue súbita la muerte. Ha sido un enorme benefactor de la raza humana y su innovación, creatividad y capacidad para crear instrumentos sirven como una herramienta muy útil para avanzar el tratamiento de la vida. Realizó ingentes esfuerzos por mejorarnos a nosotros mismos. Es realmente triste que estemos discutiendo esto, pero ya Steve está muerto, que ustedes lo saben. Es un desafío porque hay algunas cosas que se podrían haber hecho. Eso es lo que vamos a discutir hoy. Y esa es la entrevista, y con suerte esta información puede ayudar a quienes luchan contra esta enfermedad, contra enfermedades similares. Hay una cantidad de personas que pueden aprovechar las terapias que pueden haber ayudado a Steve. O sea, la terapia que hacía el doctor Nicolás González, que desgraciadamente yo no fui un seguidor del doctor Nicolás González, y lo siento infinitamente, porque hace una semana me llamó José Bejarán de los Estados Unidos, a quien le mando un saludo, para decirme que un pariente de él, Tito Bejarán, que era alto funcionario del gobierno del PLD, tiene un cáncer terminal del páncreas, está en los Estados Unidos. Salió de aquí, o sea que esta gente maneja su cosa muy,
muy hermética, con mucho cuidado, pero está en las últimas, lamentablemente. Y entonces yo le dije que se comunicara con el doctor Mercola para que le diera el teléfono de Nicolás González. Lamentablemente, Nicolás González murió hace 6 años y yo realmente no lo sabía, porque le puedo decir que yo no era un seguidor no era un seguidor de él, y ahora yo lo lamento, porque pude haber ayudado quizá muchísima gente si hubiera estado más cerca de él. La pregunta entonces comienza con el doctor Mercola. Dice el doctor Mercola: entonces, para aquellos que no han escuchado la otra entrevista, usted, señor Nicolás González, ha estado en tratamiento naturales del cáncer durante más de 25 años. Ofrecía terapia realmente, la entrevista dice ofrece, yo le voy a decir, ofrecía terapias realmente innovadoras. Me pregunto si puede resumirnos brevemente. Usted es conocido prácticamente a nivel internacional por su experiencia en el cáncer de páncreas, aunque sus terapias tienen implicaciones más amplias. Eso, Mercola es un científico. Ustedes saben que Mercola tuvo mucho problema con el problema del COVID, porque yo, igual que él, no aceptamos nunca la vacuna, porque sabíamos de dónde venía la vacuna del COVID. De hecho, aquí entre paréntesis hay un video circulando por ahí, que ustedes averiguarán a ver si es verdad o es mentira. Un video circulando que Vladimir Putin en las Naciones Unidas liberaron una información ahí que yo no la voy a... Búsquenla ustedes, que están por ahí circulando. Dice Nicolás González: sí, somos conocidos por tratar el cáncer de páncreas. Nuestros estudios de investigación se han centrado en el cáncer de páncreas, que tiene buenos resultados y se considera una de las formas de cáncer más agresiva, si no la más agresiva, entre 2 o 3 agresivas que hay. Dice: tenemos pacientes que llevan 22 años tratándose con nosotros. Si solo quiere que resuma mi programa, hay 3 componentes básicos: una dieta individualizada, dieta para vegetarianos puros o de carne, dependiendo del metabolismo del paciente. O sea que hay personas que se meten a hacer dietas sin saber, por ejemplo, si su organismo... O sea, la gente entiende que el organismo humano lo hizo un robot. Y eso significa que todo el mundo puede comer todo lo que le dé la gana y puede hacer todo. Sin embargo, el cuerpo es completamente diferente en cada una de las personas. Yo siempre le hablo a los pacientes que hay una semejanza muy importante entre el paciente, entre usted y los vehículos. Hay 3 tipos de vehículos circulando, ahora tenemos uno más, pero había hasta cierto tiempo había 3 vehículos circulando, unos que trabajaban con diésel, unos que trabajaban con gasolina y otros que trabajaban con gas propano. En el caso de las personas, en el caso de los seres humanos, hay 3 tipos de metabolismo. 3 tipos de metabolismo. Metabolismo significa la transformación de lo que usted se come para producir energía. Entonces, esos 3 tipos de metabolismo, hay personas que comen carne, como los leones, como los tigres, como los jaguares. Comen carne, solamente carne. Yo tengo un amigo que hace tiempo que no lo veo, que es un carnívoro por excelencia. Su alimentación es pura carne. Carne de desayuno, como Timoteo, carne al mediodía y carne en la cena. Y si en la noche tiene deseo de carne, carne también. Hay personas que son vegetarianos puros, se les llama veganos, y que solamente comen vegetales, no comen nada que venga de animal, ni leche, ni queso, nada, diferente a algunos
que no comen carne, pero beben leche, comen huevo y comen algunas cosas que provienen de los animales. Una tercera persona son como especie de omnívoro. Se pueden comer un chicharrón de Villamella 3 veces al día, tomando en cuenta que eso es grasa saturada. Y esas personas digieren perfectamente esa grasa. Pueden comer otras cosas, pero su alimentación por excelencia es como comían los esquimales, que comían, por ejemplo, carne de ballena durante el verano, y en el invierno, como no había ballenas, entonces se comían la grasa de las ballenas. Comían grasa, y la grasa es un alimento esencial, muy importante. Pero esos alimentos dependen de la capacidad del cuerpo para hacer la digestión de esas cosas. Hay personas que se comen una berenjena, un molondrón, o un brócoli, un coliflor, y tienen que correr para el baño. Sin embargo, se comen un filete y no les pasa nada. Pero entonces la gente desconoce, porque hasta el común de los mortales no llegan estas informaciones, ¿no? Entonces hay gente que hacen las cosas por moda, pero no tienen la información. Y al no tener la información, pagan precios muy caros. Entonces él dice, tenía 3 tipos de procedimientos con los pacientes de páncreas. Recuerden que el páncreas no es el órgano productor de insulina, solamente como cree la ciencia. El páncreas es un órgano imprescindible. Sin páncreas no se puede hacer digestión. Igual que sin hígado, nadie puede vivir sin hígado. Entonces, el páncreas no solo produce insulina ni la otra hormona, sino que es un órgano imprescindible. Entonces, el segundo programa, lo segundo que hago, decía el doctor Nicola, es la suplementación individualizando para cada paciente dosis de enzimas pancreáticas, enzimas, vitaminas y minerales. Nuevamente recetamos con precisión para cada paciente la dosis, que varían de paciente a paciente. Decía él, no creemos que las vitaminas y los minerales tengan un efecto anticancerígeno particular, pero solíamos tratar el cáncer específicamente con grandes dosis de enzimas pancreáticas, que en la medicina convencional se cree que solo ayudan con la digestión, las enzimas pancreáticas, pero hay evidencia que se remontan a cientos de años atrás que esas enzimas digestivas de la proteína pancreática, las mismas enzimas que utilizamos todos los días para digerir nuestros alimentos proteicos, tienen un efecto anticancerígeno y pueden representar la principal defensa del cuerpo contra el cáncer. Mis pacientes con cáncer promedio probablemente toma 10 cápsulas de enzima pancreática, 10 cápsulas de enzima pancreática, solamente enzima, aparte de las otras cosas que le doy. El tercer componente es la desintoxicación. Entiendan esto, ábranme bien los oídos, El tercer componente es la desintoxicación. Existe un procedimiento simple para ayudar al cuerpo a movilizar, neutralizar y excretar los desechos tóxicos que resultan de la reparación del cuerpo dañado y la destrucción del tumor. Yo realmente lo primero que le pongo a mis pacientes, hay montones de estudios de técnicas que sirven para hacer el diagnóstico de las condiciones del paciente. Tú tienes que tener el conocimiento, lo que se llama el conocimiento basal, el conocimiento base del funcionamiento del órgano, del cuerpo. Si tú no tienes ese conocimiento, tú no puedes resolverle un problema de salud a un paciente. Entonces yo personalmente, cuando llega un paciente, le hago la prueba del BTA. Con la prueba del BTA yo sé lo más importante. Yo sé 3 cosas. Primero, los niveles de hidratación del paciente. ¿Por qué?
simplemente porque el cuerpo tiene que vivir nadando como un pez en una pecera. El cuerpo humano tiene y debe tener 2 onzas de cada 3 onzas, de cada 3 onzas de masa o de tejido, 2 onzas deben ser de agua. 67% del cuerpo humano es líquido, Entonces yo miro, lo primero que mido es los niveles de hidratación. Lo segundo que mido son los niveles de toxina, los niveles de veneno que hay acumulado en el cuerpo. Y lo tercero se llama la digestión. Por eso yo lo primero que hago con mis pacientes, todos los pacientes que me van a ver, lo primero que yo hago es desintoxicarlo. El padre de la medicina, lo primero que hacía con todos los pacientes era darle una catarsis, darle un purgante. Antes le decía, si está dispuesto a dejar lo que te esté enfermando, bienvenido. Si le decía que sí, le daba una dieta y un purgante. Si le decía que no, decía, búsquese otro médico que eligió uno equivocado. La gente no quiere hacer dieta y la gente que no hace dieta es como el que no tiene fe. Le decía a Nicolás, destrucción del tumor, la reparación del cuerpo y la destrucción del tumor es el tercer componente. Matas un tumor, eso es maravilloso, dice él. Te llega un paciente con cáncer, tú comienzas a destruirle el tumor. Le comienza a destruir el tumor. O tienes todos los restos del tumor flotando. O sea que tú coges el tumor, se lo desbarata. ¿Y dónde están esos pedazos? ¿Dónde están esos pedazos del tumor del paciente? Están flotando, están en la sangre, están en el... y son venenosos. Van a ser como hay una hierbita que hay en el campo, en los jardines, que le llaman jonquillo o coquillo, que por cada flechita que sale, suelta 5 para ambos lados. Y tú nunca la puedes destruir, a menos que tú coges un pedazo del terreno y lo pulveriza, porque cada mata te da 4 o 5 que la tira para los lados. Entonces los restos del tumor son bastante venenosos. Entonces, si tú no eliminas los residuos del tumor, porque el tumor está hecho de célula viva. Entonces, no son hojas secas de un árbol. Entonces tú coges el tumor, le das un tiro, le tiras una granada, lo destruye, pero esos pedazos salen y se van a pegar en cualquier otra parte. Entonces, normalmente el tumor que tú estás destruyendo no fue un tumor que nació y creció ahí. Entonces, si tú lo destruyes, lo primero que tienes que hacer es eliminarlo del cuerpo, cosa que no hace la medicina convencional. Entonces, es bastante venenoso el tumor, ¿eh? Entonces, cosas que hacemos, decía el doctor Nicolás, son como las enemas de café que ayudan mucho al hígado a funcionar mejor. Esos son parte. Nosotros usamos la terapia terapia de ozono para limpiar el intestino. Una persona me preguntaba que los síntomas del colon sucio. Todos los colon están sucios, ¿eh? Todos los colon están sucios. Después le voy a decir por qué. Dice, todos los desechos tóxicos proveniendo de la destrucción del tumor se procesan en el hígado y esto mejora la capacidad del cuerpo para deshacerse de estos desechos. El hígado, es el primer órgano de eliminación de toxinas del cuerpo. Entonces, cuando usted está desintoxicando a un paciente, usted tiene que darle al hígado materia prima. Una señora no puede lavar, no puede limpiar una cocina donde se produjo una fiesta y se cocinó mucho si no tiene detergente, y especialmente detergente que corta en grasa. Entonces, eso es importante. En el programa de tratamiento que el doctor González hacía,
en el tratamiento fundamentalmente en los pacientes de cáncer. Cada uno se especializa en una cosa, pero eres especialista porque el cáncer del páncreas ha sido muy mal manejado, igual que la inmensa mayoría de los pacientes con cáncer, ¿eh? El paciente con cáncer lo primero que tiene congestionado es su sistema inmunológico y su sistema linfático, pero de eso hablaremos más adelante. A una pregunta del doctor Mercola, entonces ese es el programa. Entonces dice el doctor, en términos de cáncer de páncreas, ya sabe, yo tenía un carcinoma de célula violento, decía él. Hay dos tipos básicos de cáncer de páncreas, la forma más agresiva, que es la que tendemos a pensar, es el carcinoma suprarrenal. Recuerden que la suprarrenal es una glándula que está encima del riñón, por eso se le llama suprarrenal, que produce la adrenalina y produce muchas sustancias. Entonces, ese carcinoma suprarrenal que en realidad se desarrolla en las células que producen enzima pancreática, irónicamente, no en la glándula suprarrenal. Alrededor del 95% de cáncer de páncreas se desarrolla en esta célula, en la suprarrenal, en la célula productora de enzimas que se encuentran encima, las enzimas transportadoras de toxinas del tracto intestinal. Alrededor del 5% se desarrollan en componente endocrino del páncreas, o sea, lo que producen la bilirrubina, perdón, no la bilirrubina, lo que producen la insulina y una sustancia que se llama glucagón. Ese es el 5%, se produce ahí. El páncreas no solo produce enzimas, sino que produce también hormonas como insulina y glucagón. O sea que el 95% de la función del páncreas es producir las enzimas digestivas, no ni la insulina ni el glucagón. El cáncer puede desarrollarse en células productoras de insulina, pero es mucho menos común. Es mucho menos común. Entonces, los médicos, señores, los que tratan el cáncer, siempre van pensando que el problema hay que hacerle una extirpación. Hay que hacerle una extirpación a la porción que produce insulina del cáncer, porque bla, 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 bla. Y entonces resulta que van a tratar, señores, el cáncer como que solamente se produce en la cabeza, donde se produce la insulina y el glucagón. Pero no es así. Es la parte que produce enzima digestiva. Y entonces, al no darle enzima digestiva al paciente, entonces ahí viene el problema. Dijimos que es mucho menos común que se produzca el cáncer en la célula productora de insulina. Tiende a ser un poco menos agresivo. La supervivencia promedio para el carcinoma de la célula productora de enzima es probablemente 6 meses. Oigan esto, las enzimas digestivas, el cáncer que se produce en las enzimas digestivas es muy agresivo y dura apenas el paciente 6 meses en la mejor mano. Dice, yo vi el paciente en los 2 últimos años e invariablemente cuando tuve un paciente ya en esa situación, ya el paciente está tan destruido que es muy poco lo que se puede hacer. Dice que hubo una serie en la televisión llamado Sloan Kettering hace algunos años, donde tenían algunos pacientes que vivieron hasta 4 años, pero muy rara vez viven más tiempo. O sea que esos son los pacientes que hacen cáncer de las enzimas digestivas. De hecho, le puedo decir que el cáncer, cualquier tipo de cáncer, es una catástrofe. Es una catástrofe porque no hay un equipo, no hay una universidad. No hay universidad, y si hay la universidad, las universidades, igual que los hospitales, fundamentalmente están manejados por empresarios económicos.
está manejado por empresarios, no por médicos científicos que quieren enseñar a las nuevas generaciones y que quieren resolver el problema al paciente. Ya le he hecho algunas informaciones de estudiantes médicos que han estado haciendo residencia en hospitales y cuando han ido a poner en práctica los conocimientos que recibieron en la universidad con un determinado paciente, los han echado de la carrera, los han echado de la residencia porque al hospital no le interesaba que esos pacientes se curaran. Es más importante para un hospital hacer un trasplante de hígado, hacer un trasplante de cualquier órgano de riñón, que resolver el problema al paciente, porque si le hace un trasplante ya el paciente queda colgado y tiene que estar yendo al hospital cada 15 días o mensual. Dice el doctor Mercola, es el tipo que tenía Steve, el tipo que estamos hablando es de las enzimas digestivas, no de la productora de hormonas, Son dos tipos, el páncreas tiene fundamentalmente dos tipos de células. Una célula que producen hormonas, que producen la insulina, que es la que saca el azúcar de la sangre para mandársela al hígado, y otra que produce otra hormona llamada glucagón, que es la que saca azúcar de la carne para mandarlo a la sangre. Son hormonas completamente diferentes, ¿no? Pero solamente el 5% de los cánceres se alojan en esas hormonas. Lo que quiere decir que tratar el cáncer como si fueran hormonales están cometiéndose un error. El 95% son cáncer que están en las células enzimáticas, las que ayudan a la digestión. Por eso el doctor Nicolás utilizaba grandes cantidades de enzimas digestivas porque esas eran las que estaban comprometidas. Entonces, le pregunta, sí, dice tenía islote carcinoma, tenía islote carcinoma de célula, no tenía la forma más agresiva. Aunque no quiero restar importancia al hecho de que aunque hay pacientes que pueden vivir más como el que él ciertamente vivió más, hay uno que se llama Pate Swan y Michael Londo que tuvieron un adenocarcinoma más agresivo de la célula productora de enzimas, pero tienden a vivir más extenso. Lo ha tenido durante muchos años. Tuvo un trasplante de hígado en Memphis hace unos 2 años atrás. Una vez más, ha sido muy reservado sobre lo que está pasando. Él se se ausenta de su trabajo porque tiene gripe, pero todos saben que no es la gripe porque tenga gripe es porque estaba luchando contra el cáncer y termina en Memphis para obtener un trasplante de hígado. Y debe haber significado que tiene una metástasis en el hígado, ¿no? Primero tenía que estar con inmunosupresores. Siempre que tengas un trasplante de un órgano, entonces te dan inmunosupresores. Y los inmunosupresores, ¿qué hacen los inmunosupresores? Que bloquean el sistema más importante del cuerpo, que es el que produce los anticuerpos, para que rechace los órganos que le están poniendo. El cuerpo tendería a rechazarlo, por lo que hay que suprimir el sistema inmunológico. Si se suprime el sistema inmunológico, ahí está la batalla perdida. Eso fue uno de los problemas de la niñada, que no se sabe por qué lo hicieron, porque un hombre con tanto dinero debió estar manejado por científicos en una universidad que pudieran hacer todo lo posible por salvarle la vida, aparte de que dicen que él era un testarudo, ¿no? Eso es bueno cuando tienen antecedentes de cáncer, porque la inmunosupresión puede estimular el crecimiento del cáncer, porque está suprimiendo su propia capacidad inmunológica para combatirlo. Hay que entender que el cáncer es un cuerpo extraño, y ese cuerpo extraño va a ser atacado por los inmunosupresores, no por los órganos del sistema inmunológico. Si tú suprimes el sistema inmunológico, entonces el cáncer se va a dar banquete, ¿no? Y esas son de las cosas que hay precisamente, de las contradicciones que hay en la medicina convencional. Dice, así que
parece que hizo todo lo que pudo y ciertamente tenía recursos ilimitados para hacer lo que tenía que hacer, recibir un trasplante de hígado, que es algo bastante costoso. No solo es costoso el trasplante del hígado, sino la terapia que recibe el paciente después que le hacen el trasplante. Esos son de los grandes negocios de la medicina convencional. Y Estillo fue sometido a eso. Entonces, lamentablemente, ahí no se pudo hacer nada porque ya usted sabe lo que sucedió. Estillo está enterrado. Estillo está enterrado. Está enterrado el doctor Nicolás González en condiciones diferentes. Pero bueno, Mercola y yo estamos vivos todavía y pensamos seguir viviendo mucho tiempo más, porque hay dos situaciones, independientemente de que hay gente que están escuchando este programa y entienden que yo alguna vez he caído en manos, pero solamente me ha tratado el médico de el cirujano, y de hecho me vi muy mal porque aparecieron manos extrañas en mi cirugía y hubo un problema muy serio. Vamos a seguir viviendo. Yo trataré de curarme cuando tenga cualquier gripecito, cualquier problema. Trataré de seguirme curando con hojas. No pretendo meterme droga en mi cuerpo. Vamos a tener eso. Voy a escribirlo en mi testamento. No quiero drogas en mi cuerpo. Vamos ahora a unos breves mensajes de su interés y entonces venimos con las preguntas y respuestas. Adelante, señor director.